Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, su mundo, el cual se transmite por los canales 101, 1101 HD de Claro, por el canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. También disponemos de más de 40 sistemas de cable en las provincias del país y en alta tecnología en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, así como en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página de web sumundotv.com. Hoy, cada uno de nuestros compañeros, Pedro Álvarez, Luis Humberto Vargas, un servidor y nuestra compañera más adelante, Maridalia Rodríguez, abordaremos una serie de temas trascendentales. Luis Humberto abordará el tema laboral, que más que nunca está presente en cada uno de nosotros, en la población del país, ya que su alta incidencia es el balance y el equilibrio para la sostenibilidad social. Por otra parte, nuestro compañero Pedro Álvarez abordará el tema de salud en muchos aspectos estadísticos y de la situación que abordamos. Por otra parte, en lo que me corresponde en lo particular, quisiera abordar un tema de mucha trascendencia y que tratamos sobre la movilidad. En este término, un término bastante amplio, no solamente la movilidad de las personas, las poblaciones en el mundo y las migraciones, sino también haciendo una parte luego sobre la movilidad del tránsito y el transporte. Pero quisiera compartir con ustedes y leerles sobre la movilidad como la expresión social del ejercicio del derecho a la libre circulación. Constituye un derecho humano multicausal. Asimismo, el cual responde a necesidades y motivos diversos y variados, los cuales impulsan y llevan a una persona, grupos y poblaciones a movilizarse por razones sean económicas, educativas, recreativas, familiares, de salud, de seguridad y muchos en el mundo forzadas por unas mejores condiciones de desarrollo de vida. Por lo tanto, nosotros creemos que la movilidad y la libre circulación debe estar garantizada para permitir dar respuestas rápidas y eficaces a la satisfacción de las necesidades sociales, económicas, ambientales y particulares de las personas y comunidades con seguridad para su desarrollo, convivencia y bienestar, independientemente de dónde estén localizados y ubicados los asentamientos humanos, circunstancias y facilidades. Esto es bastante general. No obstante, cada uno de los países, de acuerdo a sus situaciones, su constitución, su capacidad, independiente de racismo, de situaciones, simplemente de la capacidad real de absorber las poblaciones, independiente de dónde puedan venir, pero que se vea dentro de las posibilidades reales y de colaboración internacional de todos. Porque todos como seres humanos tenemos el derecho de la libre circulación, respetando las condiciones y posibilidades de la constitución de cada uno de los países en el mundo. Para continuar, nuestro compañero Pedro Álvarez abordará el tema de salud. Pedro. Bien, muchas gracias Luis Guzmán, Luis Humberto Vargas. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Hace un par de semanas que estalló una situación que ha resultado escandalosa y ha reflejado la crisis
en la que se mueve el Sistema Nacional de Salud. Y fue la muerte de 34 niños de menos de 28 días de nacido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. La situación fue denunciada por la reconocida periodista Nuria Piera en uno de sus informes y generó un gran malestar porque todo lo que se reportaba señalaba hacia la alteración de la información acerca de las muertes de estos niños. Como ustedes sabrán, bueno, no todos ustedes sabrán, un embarazo, según los técnicos en la materia, un niño que nazca antes de las 24 semanas, corre un grave riesgo no, 25 semanas no es el número. Un niño que nazca próximo a los 5 meses, corre un grave riesgo de no sobrevivir, porque ha nacido de forma prematura para la ciencia médica, es el término más sencillo. Y por lo tanto, los médicos, aunque puedan hacer cualquier tipo de intervención, saben que la probabilidad de esa criatura es bastante reducida. Ahora, ¿qué fue lo que se denunció? Lo que se denunció fue que se estaba alterando la información del embarazo para poner embarazos que fueron relativamente normales o que se desarrollaron en tiempos normales, fueron embarazos prematuros. Y así, de una u otra forma, eximir de responsabilidad al hospital al momento en que ocurrieran las muertes de los niños. Esto ha creado un gran escándalo. Se hizo una comisión de investigación para indagar los hechos, pero al final de la jornada lo que se ha dicho fue que algunos de los niños murieron producto de un virus. En 5 casos se citaron que fueron producto de un virus. Y sin embargo, no se asumieron las responsabilidades de las precarias condiciones en que se está desenvolviendo, denunciadas por el personal técnico. Las precarias condiciones en que se está llevando a cabo el trabajo en los hospitales. Uno de los elementos que llamó la atención dentro de la denuncia fue el problema con el oxígeno, que ya en otro momento, en la maternidad de la Angelita, en una ocasión anterior, produjo también un grave problema de muerte de infantes. El Servicio Nacional de Salud tiene una gran cantidad de personas, aproximadamente, exactamente 74.200 personas trabajando, distribuidas a nivel nacional según el último registro. Y la mayor parte de estas personas son médicos, pero se ha podido constatar. ¿Tú me quieres decir que hay más médicos que enfermeras? Sí. Sería absurdo eso. Sí, una pregunta. La mayor parte de ellos es médico, pero donde yo quiero ir a este punto es el siguiente. No existe una unidad de manejo de la información. Es más, la información se detuvo prácticamente en el 2019. Los últimos boletines que aparecen son del año 2021, del primer trimestre de 2021, y es como si no hubiera producción estadística, como si no se estuviera haciendo el trabajo que es de base, que es para la toma de decisiones. Entonces, cuando revisamos la nómina de los 74.200 empleados que tiene esta institución. ¿Cuánto? 74.217 a marzo, la última publicada. La empleomanía de salud pública. Del Sistema Nacional de Salud. Del Sistema Nacional Porque de saben Salud. que hay una diferencia entre el Ministerio de Salud y Sistema Nacional de Salud. Muy buena aclaración. Sí.
nos encontramos que solo 7 personas figuran como estadísticos. Pero realmente uno solo, o sea que cada uno solo de ellos es estadístico. Los otros son bioestadísticos o auxiliares de estadística. Entonces, pero es bueno aclarar que un bioestadístico no es un estadístico. No. O sea, y además, que quede claro eso, y además, independientemente de que puedan saltar de la disciplina. Y además, les sorprenderá a ustedes el salario que gana este profesional dentro de esa estructura. 11.500 pesos en promedio. No. Ay, Dios mío. Bueno, tú estás dando con esa información respuesta a todo, vamos a decir, o desorden, o una gran necesidad de racionalización, institucionalización en el sistema de salud y salud pública. Pero la pregunta es, ¿cómo tú puedes actuar sin información? ¿Cómo tú puedes ejecutar sin información? ¿Cómo se ha estado ejecutando? Es más, la última información que hay son resúmenes de consultas, de laboratorio, de internamiento, son resúmenes, no hay causas, no hay ningún documento que nos esté diciendo causas de enfermedades o de patologías o de cualquier otra situación que esté dando en el sistema, y se dan de manera agregada por trimestres. Óyeme, Pedro, entonces, lo que tú señalas... la ejecutoria del sistema tiene que ser pobre, porque si usted no tiene una información actualizada, se están muriendo los niños, no hay una alerta temprana, no hay un sistema de alerta temprana, la situación va a seguir empeorando, y por eso sucedió, a mi entender, esta situación en este hospital, y podría seguir ocurriendo en otros hospitales del sistema. Pero que tú propones como en términos de recomendaciones, porque la prensa se ha hecho eco, y la radio, y la televisión. Nuestro papel es contribuir, ayudar a formular sugerencias, solo con el único interés que creemos que es sano, de ayudar a una búsqueda de solución. Y no solamente eso, Luis Humberto, en los señalamientos tan graves que tú has señalado, se ve que no hay un plan, un proceso de reestructuración y de realmente encauzarse para enfrentar estas situaciones ya profesionalmente, de una forma responsable. Creo que el sistema va a tener que reestructurarse e invertir las acciones que están llevando a cabo, porque esto es como refundar de nuevo todo lo que es el Ministerio de Salud y de las instituciones. Mira, mi propuesta, Luis, va dirigida precisamente muy en la línea de lo que está planteando Luis Guzmán. El asunto es el siguiente. Tradicionalmente, la dirección de los hospitales está recayendo en manos de los mismos doctores. Y no necesariamente un doctor puede ser un buen gerente. Es lo primero. Entonces, la función de recursos humanos, que es también escasa a nivel del sistema, debe ser fortalecida y debe crearse un mecanismo para darle más fortaleza a áreas esenciales, como es la parte de planificación y la parte de estadística. Sin estas 3 vertientes, recursos humanos, planificación y estadística, creo que va a ser muy difícil que el sistema esté dando mejores resultados que lo que está dando ahora. Es más, la situación es más grave todavía, porque nosotros, a nivel de Latinoamérica, tenemos una mortalidad infantil que ronda los 24, está el último dato disponible en 1921, en el 2021, de un 23 por cada 1000 nacidos vivos. Solo superamos a Haití y en este renglón y a la isla de Dominica a nivel de Latinoamérica. Pero tú estás hablando de República Dominicana. Estoy hablando de República Dominicana. Oye, el promedio
a nivel de Latinoamérica es de aproximadamente, es de 9 de cada 1000 niños nacidos vivos. O sea, que nosotros mueren. tenemos un 15% mayor. Nosotros tenemos casi 3 veces ese número. Casi 3 veces ese número. ¿Cómo? O sea, esto es un asunto grave, bastante grave. Pero volvemos a lo mismo. Tú hablaste de gerencia, planificación, ¿verdad? Entre otras cosas como medidas. ¿Qué significa la parte gerencial? ¿Qué significa planificación? ¿Qué significa lo que muy bien agregaste? La parte de estadística. ¿Qué tú propones? Además de eso, eso se hace con recursos. ¿Qué planteamiento tú tienes alrededor de una política fiscal, concretamente sanitaria, para poder resolver? Porque el presupuesto no da, porque no solamente es la atención a ese niño, sino la calidad de la atención. Estamos hablando del médico, la enfermera, los fármacos, la supervisión, también la misma previsión de todo eso, del mismo sistema de información que cada médico va a una computadora o cada clínica o hospital, pero no hay digamos, una nacionalización de la información. Y habrá, Luis Humberto, no sé, Pedro, antes una de que pregunta, conteste, ¿tendrá el sistema de salud y el Ministerio de Salud en general algunos datos estadísticos de cómo está distribuidos los recursos actuales y los resultados para ver si en la propuesta los señalamientos que tú haces tan importantes ameritan una redistribución y canalización más específica para ver mejores resultados, no solamente en los recursos humanos, como también del abastecimiento y suministros de medicamentos, de facilidades, porque yo veo como que los recursos se dispersan en salarios y de los horarios y oportunidades y las enfermeras. Pero déjame hacerte otra pregunta que va en la línea, porque tú retienes muchas de estas inquietudes con suma facilidad. ¿Cuál es el rol de las universidades que están formando los médicos? ¿Cuál es el rol de aquellas entidades, aquellos gremios? O aquí tenemos muchísimos gremios que están relacionados de una u otra manera a ese caso que tú nos presentas. ¿Cuál es el rol de la Escuela de Estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Porque acuérdate que cuando estudiábamos estadística en la UAS había una asignatura, ¿verdad? No recuerdo si 1 o 2 niveles, donde se daba salud pública. Estadística aplicada a la salud pública. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el rol? Porque tenemos gente que estamos preparando, recursos que se están entregando a la universidad, y yo todavía, tú me excusas, no he oído la primera opinión o la primera información sobre estos temas de parte de la Escuela de Estadística de la UAS. ¿Cómo tú proyectas que debiésemos encaminar la situación de salud a nivel nacional? Mira, no solamente la función de salud, es la función pública, vamos a decirlo así, porque hay que reestructurar. Hay un asunto y es que cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de toda la empleomanía del Estado. Esto no puede seguir así porque se está prescindiendo de técnicos, de años de experiencia, de gente con conocimiento en áreas bien sensibles. Y se está sustituyendo por personas con todo lo contrario, con escasa experiencia y por relaciones políticas. Entonces, los partidos políticos y la sociedad en un momento determinado tenemos que plantear de una manera ya más categórica que se deje de seguir viendo al Estado como un botín de guerra. ¿Por qué? Porque cada vez que venga esto van a venir estos cambios y fíjense cómo he dicho que las estadísticas se paralizaron en el 2000, la información que hay es apenas del 2019 y eso es inaceptable. En algunos casos hay una que otra información referente al 21 y al 2023, pero no tiene escaso valor para la planificación y para la toma de decisiones. Eso es por un lado. Por el otro,
también dentro de ese mismo tema, que hablamos del fortalecimiento técnico. Y el fortalecimiento técnico no solamente va con la función estadística y de planificación y de recursos humanos, también la parte tecnológica. ¿Cómo es posible que cada vez que usted vaya donde un médico, el médico esté preguntándole, dígame su edad, cuándo usted nació, de qué padecimiento usted tiene, cuando ya estamos en la era de tecnología, en donde simple y llanamente deme su número de cédula, y con ese número de cédula cesaron un registro y decían, mire, yo vi que usted estaba últimamente por problemas gastroenterológicos aquí. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sientes? ¿Te das cuenta? O sea, que se le dé una continuidad. Va a haber ahorro, va a haber mejoría, va a haber información de gran calidad. Pero hay dos grandes obstáculos. Además del tema, hay otro obstáculo, además del tema político, es los mismos profesionales del área. Fíjense cómo estoy mirando un bioanalista de 11,000 pesos, pero también la misma gerente del hospital, a usted la que suspendieron, a usted le llama la atención y dice 70,000 pesos. 70,000 pesos, lo que dice la información que gana. Esto se debe a que esta persona no trabaja a tiempo completo en ese hospital. No trabaja a tiempo completo. Entonces, si esta persona, si se fuera a contratar a un médico para gerenciar un hospital de esta magnitud, 70,000 pesos no es un salario. O es un salario irrisorio, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo puede hacerse una función pública cuando tú estás en diferentes áreas? Estás ejerciendo tanto en la parte pública, tanto en tu negocio privado. Entonces, hay un punto que es también la misma posición del colegio médico, o no del colegio médico, sino de los gremios, porque también vamos a la parte de educación. Se están destinando ingentes recursos para la educación y para la salud, y al final de la jornada, ¿dónde está el resultado? Y están cerrados a cualquier asunto, porque fíjense qué fue lo que pasó. Se encontraron estas situaciones, se hizo una comisión, se evaluó y prácticamente no ocurrió nada. Lo único que se hizo fue que se suspendieron a la persona mientras se realizaba la investigación. ¿Tú has conocido, Pedro, de alguna publicación o rueda de prensa que hayan hecho las universidades que se unan con sus facultades de medicina al respecto y recomendaciones? No, mira, los únicos que intentaron hacer algo y lo calificaron como un show mediático, o sea que no era prácticamente lo que tenía que hacerse, fue el mismo colegio médico, que fue al hospital, se apersonó al hospital, cuando lo que tenía era que mandar a alguien o crearse una comisión en donde se le presentara a la población, a la opinión pública, el hecho de que no se estaba alterando la información. Pero ya el daño está hecho, o sea, la credibilidad de este asunto no es sobre personas, es sobre todo el sistema que ha caído. O sea, ya la información no es creíble. Y si no buscamos un mecanismo para reestructurar este asunto, crear una carrera de función pública realmente sólida, en donde no se esté nombrando a la persona por amiguismo o por compadrismo o por afiliación política, simple y llanamente vamos a seguir en la misma o en peores. Eso lo vamos a continuar. Ahora nuestro compañero Luis Vargas continuará con el tema laboral, trascendente porque impacta a nivel nacional. Debemos también de informar que se nos ha incorporado nuestra apreciada colega Maridalia. Bien, mira, yo creo que hay ese tema, de una manera u otra, toca el tema de la salud pública, ¿verdad? Que de una manera u otra envuelve negocios privados también, porque estamos hablando de lo público, lo que es la población, aunque haya una institución o todo un aparato estatal que bregue con salud, que son los hospitales, SENASA, no solamente
Sistema Nacional de Salud, sino SENASA, el Servicio Nacional de Salud, pues tienen los mismos nombres, creo que eso es un error. No, seguro, es Seguro Nacional de Salud. Bueno, pero que a nivel de sigla. De siglas, los dos son SENASA, entonces suena crea parecido. confusión. Sí, Suena, no, en sigla son los mismos. Hasta eso. Porque no, es servicio y seguro. Está bien. Hasta en Y eso nos confunde. equivocamos. Bueno, pero eso es, no puede estar usando la sigla, nadie está diciendo No, no, los componentes. Pero está bien, vamos a la parte nodal. Entonces, no solamente en caso de salud, sino en educación, en el caso de vivienda, en el caso de también la movilidad. ¿Qué es lo central en el país? Porque se dice muchas veces, lo que vale la gente es el trabajador. Claro, Es la familia del trabajador. claro. Y no se diseñan estrategias, políticas, planes en función de lo que nosotros somos. Porque la mayoría, o sea, son trabajadores. Todos son en gran medida diseño de política para favorecer de manera muy equivocada. Eso no significa que no se tome en cuenta. Por ejemplo, grupos empresarios, y ni hablar, minorías empresariales, o todavía peor, minorías empresariales de un determinado ramo, todavía peor, orientada al extranjero, como es el caso del turismo. El turismo debe de estar integrado. Claro. Pero aquí, cuando tú has visto un préstamo que da el Banco de Reservas para salud, acaba de entregar decenas de miles de dólares, en dólares. Oye bien, ¿para qué? Para el negocio turístico. Y todo es turismo, turismo. Ni siquiera aquí no nos lanzamos a un debate. Sobre, tú me hablas de turista, me estás hablando de una trabajadora, la trabajadora sexual, que es el caso de las prostitutas, donde hemos discutido eso. O el caso de los trabajadores. Eso no lo hemos cuantificado Es un todavía. tema. No, está bien. No es broma, no. Esto es un asunto serio. Es un asunto serio, muy serio. Como también los trabajadores que están en el narcotráfico. O esos turistas que vienen. ¿Son angelitos todos? No, aquí hay un negocio que va viento en popa. No quiere decir que la causa sea el turista, pero se crean las condiciones para ese turista. Otra vez el trabajador. O sea, estamos hablando en calidad de trabajador. ¿Qué alternativa tiene el país para esos jóvenes, para esos trabajadores? Y a veces se mezcla. O el caso del trabajador migrante. O el Santimpanqui. Sí, bueno, me pasó por la mente, gracias por la corrección. Está en la misma categoría de trabajadoras Sí, sexuales. Bueno. sí. Son trabajadores Entonces, sexuales. Lesbianas, homosexuales, todo. ¿Dónde está eso? Eso no se discute, siempre es una campaña. Sí, hay que reconocer que ha habido progreso en la publicidad, porque antes se presentaba. ¿Cuál era la publicidad al exterior? Una joven que no se le veía la cara, sino que era el trasero que se fotografiaba. Eso está en la vida pública, en la campaña de publicidad en República Dominicana. Y todavía peor, algunos han querido utilizar un tipo vinculado a Trujillo, que era un playboy, que no sé en qué medida puede contribuir, independientemente de que es parte de nuestra historia, que debiéramos de utilizar su figura, que fue rubirosa. O sea, eso fue. Entonces, lo que quiero destacar es esa primera idea. Si nosotros no centramos nuestras reflexiones, nuestras discusiones en los trabajadores, en las clases trabajadoras, en las clases obreras, en la capa campesina, en la capa de los artesanos, en el servicio doméstico y todos estos trabajadores a nivel de distintos servicios, desde las comunicaciones hasta, digamos, los restaurantes y bares. Nosotros estamos muy perdidos. Pero vayamos a los números, porque hay que dar chance a otros colegas. Por ejemplo, tenemos las estadísticas del cuarto trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2022. O sea, 3 años. Acuérdense que tuvimos que pasar la crisis que venía ya desde el 18-19, que esa no se menciona. Nos agarró la pandemia, o sea, se sobrepone, nos partió en dos, porque hubo una paralización de
una parte importante de la producción nacional, no totalmente, pero también afectó la demanda y hubo que destinar cientos de miles de millones de pesos a socorrer tanto el sector, digamos, patronal, como también en gran medida esas clases trabajadoras. Esos gráficos los tenemos. Sí, pero vamos a explicar, porque muchas veces la información pues no revela dónde que está el meollo del problema. Después de esa crisis se habló de recuperación. Sin embargo, tenemos una crisis a nivel mundial que se ha sobrepuesto, que tiene que ver con estos conflictos internacionales que ha afectado indudablemente los circuitos, las cadenas que ya venían siendo afectadas por la COVID-19 y el suministro de las cadenas de suministro, que es un análisis físico que hay que hacer, que tiene que ver con los puertos, las embarcaciones, carga, descarga. Y la otra cosa es la cadena de valor. Aquí hay enganchado a analistas económicos que son de cadena, pero que bueno, eso ya lo aprendimos hace muchísimos años, articulación hacia atrás y horizontal, y viene gente que con nuevos términos muy pobres analíticamente vienen a hacer análisis, pero dejemos al lado ese debate. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquí se estuvo diciendo que el empleo había estado aumentando. No, oiga bien, no, el empleo no ha aumentado en República Dominicana. La muestra más palpable es que en ese último trimestre de 2019 nosotros teníamos una población económicamente activa, ocupada, remunerada, o sea, los trabajadores ocupados, los empleados que recibían un ingreso laboral, no un sueldo, no un salario, un ingreso laboral, y voy a aclarar. Redondeando, 4.700.000 dominicanos estaban laborando. Mientras que en el cuarto trimestre del pasado año 2022 llegamos a 4.700.000. O sea que redondeando prácticamente no fue mucho, aunque cuando uno detalla 4.649.688, cuarto trimestre, y cuarto trimestre 2022, 4.711.354 trabajadores, apenas lo que crecimos fue 61.500 trabajadores. ¿Cómo es posible que en 3 años aquí se hayan creado plazas de trabajo, después de estar hablando tanto de recuperación, para 61.500 trabajadores? Y muchos informales. Bueno, a eso voy. De eso, un momentico, por favor. De esos 61.500, aquí se dice patronos y socios activos. Pero cuando hablamos de socios activos, la última información que acaba de suministrar la Oficina Nacional de Estadística, ¿cuáles son esos patronos? La gran mayoría son informales. Y dentro de esos informales, ¿quiénes son? Trabajadores por cuenta propia. Entonces se le acredita a microempresarios. ¿Pero qué bendita microempresa? Es un trabajador. Es un trabajador. Porque ahí hablamos de que llegaron a crecer 14.600. O sea que en tal caso, si hubo un aporte, no lo ponen como trabajadores, porque estos patronos también es una deformación llevada a cabo de manera consciente de parte del Banco Central, que lo pone como patrono cuando en realidad son microempresarios. Y cuando hablamos de microempresarios estamos hablando de trabajadores informales. Yo no creo en eso de informalidad y formalidad. Eso se lo dejamos al Banco Central y sus asesores de la Organización Internacional de Trabajo. Yo creo en el que está ocupado. Y ese ocupado está desarrollando una labor. Y es también formal, porque paga impuestos, no paga impuestos cuando consume. O no hace, muchas veces toma un crédito con el banco. O sea, se ha vuelto, tú sabes, una maraña ahí que van cambiando cada cierto tiempo. Lo que es informalidad, antes informal era que trabajaba en una microempresa de menos de 5 trabajadores. O que fuera un trabajador doméstico. Después se dijo, no, tiene que estar en la seguridad social para considerarlo formal. Pero ¿qué es lo que tenemos en la seguridad social? Que tenemos casi 5 millones de afiliados. ¿Y cuánto tenemos?
realmente, cotizando, porque el que está en la seguridad social es el que cotiza. 2,2 millones, 2.200.000 trabajadores. Esos son los que, ahí está todo el mundo, ahí están hasta los trabajadores de una central sindical que han creado una institución para que si tú pagas tu contribución, independientemente de si tú vives de una renta o lo que sea, tú eres del grupo de los cotizantes. Pero eso no le interesa a la seguridad social aclarar. La manipulación y la falsificación de los datos. Y ni hablar de colegas, economistas, sociólogos, que viven hablando de la seguridad social en el país. Estamos de acuerdo, hay que reivindicar una seguridad social, pero no sobre la base del salario. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de los trabajadores, la inmensa mayoría, como podemos ver, son los empleados cuentapropistas, que son 1 millón, más en el caso del cuarto trimestre, 1.729.000, y saltaron al cuarto trimestre 1.782.000. Entonces, prácticamente hubo un aumento de más de 53.000 trabajadores. Entonces, entre esos trabajadores que llaman informal generalmente y la empleomanía del Estado, pues sencillamente que aumentó en cerca de 59.000, porque eso sí, la nómina estatal aumentó. Entonces, mire toda la confusión que tenemos. Realmente el empleo aquí está descansando en los empleos que genera el Estado y los empleos que genera el mal llamado sector informal. Independiente de la productividad y los servicios. No, eso es otro cuento de camino que hay en el país. Que ya llevamos 30 años discutiendo y todavía hay organismos aquí que se les paga muy bien. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, un comité de competitividad que no sabe calcular productividad. Y yo lo digo, y lo reto a una discusión, porque ya esto lleva años, ya yo estoy cansado, a ese comité que hay ahí. Y además tenemos empleados privados. La posibilidad de que en este programa vengan también, sí, no hay ningún... y están invitados. No, pero yo creo que debemos de armar una instancia para discutir y que se presenten los argumentos con todo el debido respeto y se presenten los datos para demostrar que aquí, cuando se habla de productividad, vamos después a aclarar, pero déjame terminar esto. Entonces, ¿quiénes fueron los que crecieron aquí? A los que disminuyeron, porque si tú aumentas y estamos hablando, por otro lado, de que es tan poco. Estamos hablando de los empleados privados. Esos trabajadores asalariados que se presentan como promesa. Oigan lo que le estoy diciendo. Es bueno que se sepa. Ya esa promesa de vivir de un sueldo, un salario en República Dominicana no es viable. Eso se hizo aquí, se formuló aquí en el siglo XIX. Oigan lo que le estoy diciendo. En el siglo XIX. Y llevamos cerca de 50 años creyendo en esa promesa. La muestra más palpable es que aquí lo que aumenta es la empleomanía estatal y lo que aumenta son los trabajadores por cuenta propia. Entonces, esto es un desmentido categórico. Si nosotros no buscamos fórmulas, vamos a estar siempre atropellados, incluyendo no solamente salud, sino con otros trabajos. Y por eso digo que la seguridad social que se formula no es válida. ¿Por qué? Porque está pensando un trabajador que va a vivir de un salario y con ese salario va a vivir de una cuota. Mi fórmula es que sencillamente pasemos, eso ya habría que aclararlo en otra ocasión, a un sistema de que establezcamos un sistema universal de seguridad social generalizado y que descanse en lo que nosotros nos estamos financiando a través de impuestos. Porque ¿quiénes son los que sostienen a esos trabajadores? Los gastos de esos trabajadores son los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 300.000 millones de pesos, que son las exenciones que se le da a los patronos. O sea que si nos vamos a los patronos, oye, no vamos a tener posibilidades de fondear, financiar todos esos servicios sociales. Esos son numeritos que tenemos que poner sobre la mesa. Yo lamento que colegas, ¿verdad?, que están al frente no quieran escuchar estos argumentos o no quieran escuchar los datos y también desconocen
vuelvo a repetir, desconocen la realidad del mercado de trabajo en República Dominicana. Y ni hablar de los sindicalistas, porque no hay ninguna, digamos, preocupación del grueso de los dirigentes sindicales por los intereses de los trabajadores. Vamos a pasar entonces a una pausa y continuaremos con nuestro programa. Nuestra compañera Maridalia Rodríguez, ingeniera química y estadística, nos va a hablar sobre las brechas estructurales en República Dominicana. Así es, muchas gracias. ¿Qué mezcla, ingeniería química con estadística? Ciertamente, mira, el tema de las brechas estructurales en República Dominicana nos pone ante un nuevo paradigma, que yo diría que hasta histórico, para lo que tiene que ver con la gestión y la planificación del desarrollo de República Dominicana, pero visto desde un punto de vista multidimensional, no como tradicionalmente se ha hablado. Y precisamente ¿por qué? Porque justamente lo que estaban explicando Pedro Álvarez, también don Luis, respecto a esos desafíos que tiene República Dominicana. Entonces, la mirada que debemos hacernos es hacia esos retos que, a pesar de que República Dominicana ha presentado y sigue presentando un crecimiento económico modelable a partir, ¿verdad?, de las mediciones actuales, porque esas son las que tenemos, esas son las que hay que citar, todavía persisten esas brechas estructurales como el tema de la salud. ¿Por qué? Porque esas brechas se concentran justamente en el pilar social de República Dominicana. ¿Y por qué esto representa una oportunidad más que un desafío? Bueno, porque tenemos, por ejemplo, la Agenda 2030, la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, que requieren de un abordaje multidimensional que esté basado en un paradigma de desarrollo en transición, como están apostando ya inclusive algunas discusiones en materia económica, más allá de las mediciones tradicionales. Por ejemplo, República Dominicana cayó a partir de 2008, está clasificado como un país de renta media alta. Y los economistas, en las teorías más modernas economistas, lo llaman a esto como la trampa de crecimiento en la que caen muchos países. América Latina y el Caribe es un claro ejemplo de ello, donde prácticamente la mayoría de sus países están, digamos que, bajo este enfoque de clasificación de crecimiento. Pero aquí el tema es el siguiente, que si tenemos problemas multidimensionales y si tenemos brechas estructurales, entonces las estrategias tradicionales ya no nos funcionan. Hay que alzar la mirada hacia una gestión, como explicaba Pedro, que tiene que ser estructural, integral y multidimensional para nosotros de una u otra manera encaminarnos, no conseguir, sino encaminarnos hacia el deseado desarrollo sostenible en República Dominicana. Y ante esto quiero tocar el tema de la ayuda oficial a República Dominicana. ¿Y por qué hablar de brechas estructurales? Bueno, porque tradicionalmente a partir del 1950 la ayuda a la cooperación, la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo de los países tenía como criterio y sigue teniendo como criterio el tema de la asignación de la ayuda por un enfoque de crecimiento económico, es decir, la ayuda oficial de los países se está destinando a los países que registran un ingreso más bajo. Por ejemplo, hemos visto que en los últimos 20 años la cooperación en el caso de América Latina y el Caribe se está destinando a los países con ingresos económicos más bajos. Y ante eso, República Dominicana tiene que ser transparente y tiene que ser inteligente, señores. Porque la carta de presentación que tiene que tener República Dominicana es que ciertamente crecemos, pero aquí hay un tema estructural y aquí hay un tema de brechas históricas y que tenemos desafíos importantes que todavía resolver. Entonces, la mirada debe ser a que la función pública, las personas que toman decisión, tienen que ir más allá, tienen que dejar el discurso del crecimiento económico de República Dominicana, porque aquí tenemos cuestiones estructurales en materia de mercado de trabajo, aquí tenemos cuestiones estructurales en materia de educación, señores, sí, temas estructurales en materia de salud. Entonces, el discurso hay que cambiarlo. Quiere decir que hay un crecimiento deforme. Es que, a ver, crecimiento económico y desarrollo son cosas totalmente diferentes. Entonces, el discurso que hay que llevar es que a nosotros nos falta mucho todavía.
Entonces, yo creo que precisamente ese discurso del crecimiento económico nos ha envuelto en una burbuja de la cual nosotros nunca vamos a salir si no reconocemos que aquí realmente hay un problema. O sea, no un problema, sino estamos ante un nuevo paradigma que requiere que el discurso del crecimiento económico de República Dominicana cambie hacia un paradigma de desarrollo en transición, porque hay que ser sinceros, hay que sincerarse. Maridalia, pero estoy de acuerdo totalmente contigo. Sin embargo, todavía persiste prácticamente a nivel mundial, a pesar de que se ha cuestionado el papel de ciertos indicadores económicos, por ejemplo, el asunto del Producto Interno Bruto, que nosotros hemos estado exhibiendo crecimiento a partir de este indicador, que es un promedio, o sea, que no refleja la distribución de la riqueza, la distribución de la riqueza, y que de una u otra forma no implica tampoco desarrollo como tal, como tú lo has dicho. Vamos a hacer en breve, continuar con el programa. No obstante, ya tenemos a nuestro compañero José Luis Kepis desde Nueva York. Adelante, José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, entonces... Sí, ciertamente, Pedro. Ya, digamos que el contexto de la economía internacional requiere que las métricas y los instrumentos de medición digamos que de avance de los países cambien. Ya no funcionan, porque justamente dejan en evidencia todas estas cuestiones que son estructurales y que van más allá de un mero ingreso. Claro, es un indicador que ciertamente de una u otra manera aporta cierta información, pero para lo que necesita República Dominicana y para saber hacia dónde hay que elevar la mirada, tiene que cambiar las métricas tradicionales y los indicadores tradicionales que se usan no solamente en República Dominicana, sino en muchos países de América Latina y otras regiones. Continuaremos. José Luis Kepis entrará ahora vía telefónica. Buenos días. Buenos días. Ay, ahí está. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia que sábado tras sábado viene siguiendo este programa. Esta semana el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley que habrá de aumentar el techo de la deuda hasta marzo del 2024. El mismo vino con una serie de medidas tendientes a reducir el déficit fiscal del país, revertir varias de las iniciativas de la actual administración Biden, incluyendo una de sus promesas de campaña, la eliminación de la deuda estudiantil. Los demócratas, por su parte, se han negado de manera vehemente, categórica, a tal proyecto y han dicho que no habrán de votar por el mismo. El presidente Joe Biden inclusive ha dicho que los republicanos deben aumentar el presupuesto sin poner medidas como las citadas, ya que a su juicio ello habrá de afectar el bolsillo de las familias estadounidenses. Bajo este nuevo presupuesto, millones de familias pobres han de verse afectadas, puesto que aquellas que reciben ayuda del gobierno a manera de cupones de alimentos tendrán que trabajar a cambio de la ayuda. Todas estas negociaciones desabutonadas, les recuerdo a los oyentes, están ocurriendo en momentos en que un reporte de la Junta de Análisis Económico dio a conocer un estudio
en donde se muestra que la economía a nivel nacional estadounidense creció un mero 1.1% en los primeros 3 meses del año. Los negocios, inclusive, se han restringido en aumentar sus gastos, y ello incluye, desde luego, las contrataciones de personal por motivo de la incertidumbre económica reinante aquí en los Estados Unidos. Además de que les recuerdo a ustedes y a la teleaudiencia que tanto China como Rusia, tras bastidores, siguen abogando por la utilización de una moneda alternativa al dólar en las transacciones comerciales entre países. Ustedes se imaginan que de llegar a un nuevo impago de la deuda, producto de estas abujonadas, la inflexibilidad y dogmatismo por parte de ambas bancadas, no tan solo la republicana, pero también la demócrata, entre estos políticos, lo único que habrá de hacerse es aumentar el argumento de China y Rusia en esta búsqueda de una moneda alternativa para las transacciones comerciales. Es decir, que estamos en tiempos muy inestables en estos momentos. Bueno, pero esto lo seguiremos tratando en otra ocasión. Por otro lado, en materia migratoria, el anuncio del fin de la restricción sanitaria prometida por la administración Biden para este mes de mayo que se acerca, la llamada Título 42, está sometiendo a una situación muy tensa a las autoridades norteamericanas en la frontera sur, debido al gran influjo de migrantes en la zona fronteriza que se ha venido aumentando en las últimas semanas, producto del anuncio del fin de la emergencia sanitaria llamada Título 42. Al punto de que se está abrumando la capacidad de las autoridades y recursos destinados a procesar el número de migrantes en la zona fronteriza. Por ejemplo, más de 20,000 personas se presentaron ayer viernes para ser procesados. Ello es más del doble de lo que la infraestructura puede procesar. Alrededor de 7,000 migrantes están en estos momentos siendo alojados en los centros de detenciones del Valle del Río Grande, la cual es la zona más sobrepoblada de inmigrantes en estos momentos. Y este inusitado movimiento ha sido más por parte de los venezolanos, según los datos que tenemos, que intentan cruzar ahora la frontera. Las agencias policiales apostadas en la frontera han documentado que en los últimos días hasta 8,000 personas han sido detenidas en la frontera, lo cual es definitivamente abrumado la capacidad de respuesta de las autoridades. Mientras tanto, la administración Biden se defiende indicando que había anunciado el cese de la emergencia sanitaria o Título 42 con mucha anterioridad. Por otro lado, tenemos las corporaciones criminales, los coyotes, que están aprovechando el pánico de la gente para estimular más el cruce y de este modo aumentar sus ganancias. En este sentido, por ejemplo, el alcalde neoyorquino Eric Adams ya ha dicho que la ciudad de Nueva York no puede acomodar más de los 50,000 inmigrantes que ha recibido en los últimos meses. Ha sido un tremendo caos. Les recuerdo que la medida sanitaria Título 42 le ha permitido a las autoridades federales deportar a más de 2.6 millones de inmigrantes capturados en busca de asilo a sus países de origen o regresarlos a México, sin darle una oportunidad de verse en la corte con un abogado y juez que le pudiera conceder el asilo. Anualmente, inclusive el gobierno federal ha tenido que destinar alrededor de 900 millones de dólares en alojamiento para los miles de inmigrantes que intentan cruzar la frontera. Es decir, que el caos
y la falta de una política coherente en materia migratoria será un punto que habrán de explotar los candidatos republicanos en la próxima batalla electoral, en las próximas elecciones, por la cual, y a pesar del caos, la administración Biden está tratando de presentar una gestión eficiente en este sentido. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, me parece que tú nos presentas una situación de crisis, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Porque tenemos estos migrantes que se dirigen al norte procedentes de Centroamérica, pero hay que anotar que no todas las migraciones van y se radican en Estados Unidos, sino que una gran parte se radica en los propios territorios latinoamericanos. Y nosotros somos un caso. Las migraciones haitianas, ¿dónde que van? Es aquí, a República Dominicana, aunque pretenden llegar a Puerto Rico y de Puerto Rico a Estados Unidos. No, y venezolanos y cubanos también aquí. Está bien, pero eso es un ejemplo que pongo. O sea, de cómo vienen migraciones aquí y de otros países. O sea, nosotros mismos absorbemos y ahora mismo hay un conflicto internacional de donde suenan los tambores de guerra entre Chile y Perú. Sí. Bueno, pero en definitiva y ya para finalizar, no, ni hablar, el tema migratorio ya está fuera de control, se ha desbordado y no hay propuestas concretas de solución, específicamente de parte de los estados y más especialmente de parte de esas potencias. Porque tenemos el mismo tema migratorio en el Asia, una cuestión cardinal, o las condiciones deplorables de cómo trabajan los migrantes en los países árabes, específicamente en Arabia Saudí. Pero para cerrar, que tú no pudieras decir cuáles concretamente serían medidas que puedan ayudar a nosotros resolver estos problemas que es de carácter mundial, no solamente en América, en las Américas, en Europa, en Asia, tomando en cuenta la situación de nuestros migrantes en Estados Unidos. Estamos hablando de emigrantes que van desde República Dominicana hacia Estados Unidos. ¿Qué sugerencias tú nos puedes? Y con eso ya cerraríamos tu valiosa. Bueno, así en todos los órdenes, yo creo que hay que sentarse sobre la mesa. Las autoridades norteamericanas tienen que llegar a un entendimiento de que se necesita, en primer lugar, regularizar la migración, pero que esta debe ser una migración ordenada. Otra idea sería la puesta yo he hablado de un corredor económico en la zona sur, que inclusive ya se había hablado de esto, en donde se puedan abrir fuentes de empleo para mucha de esta migración joven, ahí por la frontera sur entre Guatemala y México. Ya de hecho hay $3 billones pactados para esta iniciativa, pero como hemos visto los desencuentros entre Biden, la administración Biden, la administración López Obrador, han empujado o han distanciado esta iniciativa. Pero para resumir, yo creo que se necesita una política coherente, que pueda dar al traste con este asunto de la migración, pero tiene que definitivamente ser organizada. Y gracias, debe haber José un Luis. consenso bipartidista entre ambas partes, tanto el Partido Republicano como del Demócrata, puesto que necesitamos los inmigrantes. Hay varias zonas en las que están ausentes de la mano de obra inmigrante y de verdad se necesitan. José Luis, no lo quieren admitir por uno, pero por otro lado lo contratan de manera ilegal. Continuaremos, José Luis, en un próximo programa con tu intervención el próximo sábado. Muchas gracias. Y ahora
continuamos con la exposición de nuestra compañera Maridalia Rodríguez sobre las brechas estructurales en República Dominicana. Así es, y bueno, ya para finalizar, para dar lugar como a ese espacio de discusión en donde podamos dejar sobre la mesa algunas ideas y digamos que planteamientos que pudieran de una u otra manera coadyuvar a todo lo que tiene que ver en sentido general del desarrollo de República Dominicana. Solo dejar sobre la mesa que ya hay que cambiar, hay que elevar la mirada, de cambiar el discurso del crecimiento económico de República Dominicana y llevarla hacia esas brechas estructurales que son históricas y que representan un reto para nosotros lograr el deseado desarrollo sostenible. Esas brechas estructurales se concentran en un sector con mucho mayor ahínco, que es el pilar social, en cuestiones como la salud, cuestiones como la educación, que son la base y que son de una u otra manera temas transversales. También decir que esta postura de crecimiento económico de una u otra manera inclusive afecta ciertas cosas, porque lo que hace es de una u otra manera servir como una cortina de humo para temas que sí ciertamente urge en República Dominicana resolver, y que eso nos limita a todo lo que tiene que ver con la participación de la ayuda oficial no reembolsable al desarrollo por parte de la comunidad internacional. Entonces hay que elevar la mirada y hay que cambiar hacia un nuevo paradigma, pero no basado en el crecimiento económico, sino basado en un tema multidimensional, en un tema de desarrollo en transición, como de una u otra manera, a pesar de las oportunidades de mejora que tiene el sistema estadístico dominicano, pero los datos con sus oportunidades de mejora reflejan que realmente este país tiene brechas estructurales históricas importantes que resolver y que ya es hora de una u otra manera de cambiar la mirada. Esa mirada que tú dices que hay que cambiar hacia adentro principalmente. Claro. No obstante, es un reto bastante amplio para nuestros gobernantes, sean desde el Palacio y desde las instituciones públicas y privadas. Claro que sí, es hacia adentro. O sea, la mirada debe ser una coordinación desde dentro y una articulación desde dentro y una coordinación hacia afuera, en sentido general. Y lo que pasa es que en República Dominicana el discurso siempre va a girar en torno a una reelección, a una postura presidencial, y hasta que eso aquí no cambie, hasta que el dominicano no se empodere de su realidad, hasta que el dominicano no empiece a exigir más y mejores estadísticas para conocer la realidad socioeconómica de República Dominicana, van a seguir jugando con nosotros, van a seguir dándonos el discurso del crecimiento económico que no sirve de nada, señores. La distribución de la riqueza en República Dominicana es un tema preocupante. Los campos están envejecidos y esas son cosas que tienen que decirse. Basta de hablar de un crecimiento del PIB, porque eso de verdad no refleja las brechas estructurales que hay en la República Dominicana, y ante eso todos nosotros somos responsables. Eso es parte de las brechas en las que los partidos políticos han contribuido a que esas brechas se hagan más grandes, porque ¿dónde están los aportes de los partidos políticos en todo esto? Para una planificación, un cambio, unas mejoras, porque el pueblo dominicano todo los está subsidiando. Y eso es una trampa, Dios mío, porque eso del subsidio y el tema de seguridad social, los programas sociales, a ver, cómo los gobiernos tradicionalmente han sacado a las personas de la pobreza monetaria. Es con un método tradicional que lo que hace es que encausa. Pobreza monetaria? Bueno, la pobreza monetaria es una pobreza que únicamente mide cuestiones del ingreso que recibe la persona. Creo que según la metodología 2002, en 1997, que es la que está vigente, es que las personas reciban $1.90 por día, me parece casi que es. $2. Ajá, casi $2. Entonces, ya la pobreza es una cuestión que es una cuestión multidimensional. Aquí hay barreras estructurales mucho más importantes que eso. Entonces, un gobierno de turno con una tarjeta de solidaridad con 5,000 pesos agarra y saca a 1 millón de personas de la pobreza. Pero las personas siguen viviendo en una casita de yagua. Pero no tenemos una canasta. Escúchame, déjame completar la pregunta, porque este punto que tú nos tratas es sumamente importante. Aquí se habla de canasta nacional. Sí. Pero la canasta nacional es un promedio, donde envuelve 5 quintiles, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto,
pero todavía no tenemos una canasta que defina realmente cuáles son los bienes y servicios básicos de una familia en República Dominicana. Exacto. Y ahí tienen la responsabilidad no solamente los organismos de República Dominicana que tienen que ver con la data, con las informaciones, sino también los organismos internacionales. Sí. ¿Por qué? Porque nunca se ha querido decir y verlo país por país, porque una cosa es República Dominicana, eso es otra cosa es Haití, otra cosa es Estados Unidos, y nos meten a todos los países en el mismo paquete. Claro. Inclusive hay una nueva abogacía que nace desde la CEPAL, que defiende de que los países tienen sus problemas propios y que ya el tema de crecimiento económico ya debe de dejar, las métricas que se han utilizado hasta el momento deben de cambiarse, de que debemos como que movernos hacia un tema de desarrollo en transición y que los países tienen realidades propias a lo interno, que ya basta de mezclar, de estar sacando promedio y de meternos a todos en una misma tómbola, como que compartimos la misma realidad, y no es el caso. Tenemos que la misma CEPAL, eso es lo que hace. O Bueno. sea, yo saludo, ¿verdad?, esta iniciativa, porque todo lo que sea positivo debemos de respaldar, independientemente de quién sea, siempre y cuando contribuya al fortalecimiento de los derechos, al mejoramiento del nivel y calidad de vida, no solamente material, sino espiritual, cultural. Claro, lo que pasa es, don Luis, que debe haber un tema de apropiación de los problemas. O sea, los países son, y de hecho, así se establece la Agenda 2030, los gobernantes, cada país es el responsable de su desarrollo sostenible. Entonces, tiene que haber una apropiación, pero vuelvo y reitero, esta apropiación tiene que darse de manera integral, en donde todos los dominicanos y dominicanas podamos participar de esto. Entonces, hasta que el dominicano no exija más y mejores políticas públicas, hasta que el dominicano no se interese por el tema de la calidad del gasto público, van a seguir jugando con nosotros. La riqueza se va a seguir concentrando en ciertos extractos de la población. Los campos van a seguir de una u otra manera envejeciéndose. La gente va a tener que emigrar hacia las grandes urbes y vamos a tener el problema de movilidad y de planificación urbana que siempre hemos tenido. Entonces, yo creo que aquí el tema es que hay que ser realistas y quienes nos gobiernan lo saben. Y en la comunidad internacional lo saben. República Dominicana, sí, es cierto, crece, pero aquí hay problemas estructurales grandes, señores. Entonces, empiecen a exigir con resultados. Los dominicanos tienen que exigir con resultados, entonces esto no es una cuestión de que nos den una tarjeta de 5,000 pesos. Claro, hay familias que lo necesitan, porque uno tiene que ser empático y saber que hay familias que 5,000 pesos representa con lo que sobreviven durante el mes. Pero hay que exigir más y mejores políticas. Una preguntita ahí mismo. ¿Y dónde tú me dejas a los jóvenes? Los jóvenes, Dios mío. Los niños. Sí, sobre todo los niños y los jóvenes. Los jóvenes. Con esto. Y eso es un tema. Y a veces cuando uno hace una reflexión hacia adentro, una vez hasta se apena, porque hay situaciones que no se dan en los discursos de rendición de cuentas. Y yo creo que los jóvenes en todas las naciones tenemos ese papel, o sea, sobre nuestros hombros es que recae el tema de hacia dónde tenemos que redirigir la mirada. Y algo que también quisiera mencionar es el rol de las academias. Las academias se están quedando mudas y tiene que decirse, señores. Sin las cumplir academias su rol fundamental de formación. Se han convertido en un nicho, en un nido de grandes intereses políticos. La UAS, ¿dónde está mi amada primada de América? ¿Dónde está la UAS en este rol importante? Para que encabece a las demás universidades. Vamos ahora a un intercambio de las distintas exposiciones que hemos hecho entre nuestros compañeros y compartido con ustedes. Respecto a la movilidad como un derecho humano de todos, de circular libremente, no solamente a nivel individual, las poblaciones, etcétera, que esto es histórico y trascendente, las migraciones en procura de su bienestar, en mejores asentamientos de lugares geográficos, climatológicos, por las diversas circunstancias en que las poblaciones se ven sometidas. Eso lo vemos históricamente desde el pasado, procurando no solamente el suministro de agua, la protección a los rayos, al temor en procura de la seguridad, y que hoy ya ha trascendido
en diversas formas, pero no quiero irme en un enfoque ahora particular de la movilidad, el tránsito y el transporte rápidamente, porque nuestras ciudades han colapsado en términos de la circulación, tanto que han desplazado al peatón. Ya hemos perdido las aceras, hemos perdido los árboles, la sombra, que hay que recuperarla. Pero asimismo, las disposiciones aquí en República Dominicana lo vemos en los ayuntamientos y no solamente en el aspecto de la ciudad de Santo Domingo, donde lamentablemente nuestro ayuntamiento creo que ha fracasado en poder implementar políticas urbanas de reestructuración para rescatar y proveer de una manera eficaz y efectiva con el manejo del tránsito y el transporte. Por ejemplo, nuestras autoridades municipales, en colaboración con el gobierno central, debiese de identificar planes pilotos institucionales a los fines de proveer a sus empleados de transporte público con aire acondicionado, comodidad y seguridad, para que dejen en su casa sus vehículos y esas instituciones públicas y privadas le garanticen no solamente buscarlos, sino también llevarlos para ir liberando la ciudad en sus aceras, en sus calles, para volver a dar espacio para todo el personal que procura servicio en las instituciones públicas, que va a estar 1 hora, 2 horas y no encuentra. Esto hay que rescatarlo. Pero antes de que tú continúes, estamos de acuerdo, pero hay algunas tareas y pasos que hay que dar. Si no hay una ley que prohíba la circulación de los vehículos privados, y no tiene que ser un golpe, no es verdad que la gente no va a salir. Tiene que haber una ley, pero para eso, como bien tú dices, hay que brindar las condiciones y eso se hace por etapas. Pero hay que saber, por ejemplo, que la capital, por lo menos gran parte de la capital. Y así está Santiago también. Sí, está Santiago. Oye, en Higüey, por Dios, eso es un desorden, es un caos. Ay, Dios mío. Entonces, es que es un gran negocio. Sí, hay que entender que ya le llegó el momento final al vehículo privado para estar disponiendo a toda hora del día durante todos los días de la semana o todos los días del mes. Y ocupar los espacios públicos durante 8 horas estacionados en unas calles. Y además de eso, pero ¿cuándo es que vamos a sacar estos benditos camiones, estos benditos, patanas a cualquier hora del día, incluyendo hasta de transporte de combustible de alto peligro? Oye, explota un camión de eso ahí, sobre todo que tienden cada vez más a concentrarse en lo he visto, en la Kennedy con Abraham Lincoln. Entonces, pues yo creo que... Y además de que con esto termino, oye, pero ¿cuándo que vamos a sacar la bendita motocicleta con unos ruidos que revientan la cabeza a cualquiera? Oye, esto hay que ponerle un punto final. Ahora, no sé las implicaciones que eso tiene en términos electorales, porque eso no es... Ya esta ciudad ya llegó al final, esto es un caos. Esto no es ciudad, esto es un gran arrabal. Yo creo que sería hasta positivo porque, por ejemplo, el tema del ruido, Dios mío, República Dominicana es un país de ruido, es un país ruidoso. La capital es ruidosa, señores. Y con relación a que hemos llegado a la etapa final como de los vehículos privados, yo creo que no. Ahora es que falta. ¿Ustedes saben por qué? Porque para que llegue ese momento que debe de llegar, en algún momento, no sé, tienen que darse una serie de bases que antes de la persona dejar como su vehículo, un tema de mayor acceso, un tema de seguridad ciudadana. Hay muchas cosas que tienen que suceder antes, que tienen que ser la antesala para nosotros de una u otra manera seguir en... Se debe de hacer concomitantemente, no hacer una cosa y luego la otra. Porque si no, no vamos a llegar. Y de manera escalonada, porque es un problema complicado. Pero lo de la parte pública sí se tiene, ya hemos avanzado.
porque directamente vamos a recuperar grandes espacios de la ciudad si durante 8 horas aproximadamente desplazamos una gran cantidad de vehículos de empleados públicos. Y ahí también resaltar ya, Dios mío, el rol de las alcaldías. Las alcaldías, yo no sé qué es lo que está pasando con los municipios. Están saliendo las alcaldías, pero ni recoger basura bien están haciendo. Lo más básico es recoger basura. Exactamente, pero mira, el problema es bastante complejo y nosotros todavía, los que vivimos, vamos a decir, en la parte sur de la ciudad, no sabemos nada. La parte en esta ciudad, lo que llama la parte alta de esta ciudad, entiéndase Máximo Gómez, 27 de febrero para arriba, donde están los barrios populares de este país. Las aceras ya no le pertenecen al peatón y las calles son un parqueo. Y los callejones. Entonces se agrega la existencia de un parque vehicular obsoleto, el cual no se ha querido de una u otra forma, Luis, hacer valer una recomendación para sacar todos estos vehículos que ya no deberían estar circulando. ¿Y cómo lo van a sacar si el nivel de ingreso es miserable en el país? Ahí están los datos. Tú hablaste de una persona que se graduó en la universidad en ¿qué fue lo que Bioestadística. Bioestadística. Tiene que ser un bioanalista. 11.500 pesos. Pero ¿a dónde va esa persona con 11.500 pesos? Pero esos no son los datos de esa bioestadística, son los datos nacionales. ¿Cuánto es que nosotros tenemos en República Dominicana el ingreso promedio? En el cuarto trimestre del 2019, 20.000 pesos. ¿A dónde va una familia con 20.000 pesos? Y en el cuarto trimestre de 2022 estamos hablando de 22.300 pesos, cuando la canasta básica en esa ya está hoy día en 43.625 pesos. Entonces, esto son condiciones reales y eso no es la causa, ¿verdad? Esa no es la causa, pero estos indicadores, estos índices, estos numeritos, esto es lo que hay que bregar. Pero esto no bregan los dirigentes sindicales, esto no bregan las instituciones públicas, esto no brega, como muy bien apuntó el colega, los partidos políticos. Ellos están en otra cosa. Esto es campaña, campaña, campaña y campaña. Y estos temas medulares no lo tratan los partidos políticos y no hay mesa para discutir a nacionales. Entonces son numeritos. Ahora, no nos confundamos. Esos 20.000 a 23.000 pesos, no crean que estamos teniendo 3.000 pesos de más. Ha habido una reducción del salario real. ¿Qué significa? Que no es salario, el ingreso es cada vez, tiene menos capacidad de compra. Y se habla con una tasa de inflación que está mal calculada, oiga bien, está muy mal calculada por el Banco Central. Y eso, que abran el debate para demostrárselo, que ni siquiera saben calcular una canasta nacional. ¿Qué es lo que dice? Nosotros tenemos que esperar, dice, ¿verdad?, que fue el acuerdo, sencillamente a que en el 25 nosotros se va a subir, por ejemplo, el salario a nada más y nada menos, que está en 24.000 a 25.000. ¿Tú sabes cuánto es? Lo que se calcula, que el próximo año, desde el momento hasta ahora, la inflación que vamos a tener es 4%. ¿Y eso no es mentira? El Banco Central está hablando mentira sobre el costo de la canasta nacional. El Banco Central está hablando mentira sobre el índice de precio al consumo. Y eso se le puede demostrar. ¿Por qué? Porque ni siquiera encuesta bien hecha hacen. Entonces, vamos a hablar de estos temas, pero no con la finalidad de estar responsabilizando a nadie, sino hay que buscar una solución. Y esa solución tiene que ver con carácter técnico. En primer lugar, ya se ha dicho, el Banco Central no tiene que estar bregando con estadística, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que asumir su responsabilidad. No el que está, no cualquiera que esté ahí.
defender que sea la Oficina Nacional de Estadística que se encargue de esto, porque es la que está mandatada, y hay que lograr que esa Oficina Nacional de Estadística se convierta en un instituto nacional de estadística, geografía y de innovación. Tecnología. Y tecnología. Bueno. Pero de data conseguida de manera sistemática, no a través solo de encuestas, sino a través de un registro permanente. Eso es nuestra reivindicación, creo que como ciudadanos, independientemente de lo que sea, tenemos derecho a plantearla. Eso es básico, Luis Humberto, Pedro, Maridalia. Tengo una gran preocupación que va a entrar en el tema de salud que vamos a debatir con Pedro, y es el de los seguros de salud. Señores, esto es increíble. Tú te puedes pasar 30 años, 25 años aportando al sistema de un seguro de salud, pero ustedes no saben que mientras más viejo uno está, le van subiendo cada vez más cuando uno menos recursos tiene. A nosotros nos han subido un 22% el seguro de salud humano. No, inhumano. No, el seguro es inhumano. Óyeme, eso es increíble. ¿Pero con qué? Óyeme. ¿Con la responsabilidad estatal? Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿a quién favorece muchas veces el Estado? En determinado ministerio. A inhumano y no al propio seguro estatal, que es de mejor calidad. Y además, ¿cómo a uno le reembolsan? Por ejemplo, hay personas que podemos tener un seguro de salud y esperamos no usarlo nunca, pero yo digo, ¿hay algún reembolso como en los de las pensiones? O sea, es todo a los bolsillos. Un reembolso. Entonces, no, mira, lo curioso, Luis, tú has tocado un tema muy interesante. Y es lo sensible. Siguiente. Sí. Muy sensible. Fíjate cómo funcionan los seguros. Los seguros, tú pagas. Digo, es un gran negocio. Me puedo oír mal. Los inseguros. Inseguros inhumanos. Las asociaciones de riesgo de salud, vamos a llamarla como eufemísticamente son. Estas instituciones, tú les pagas, tú contribuyes con ellas y ellos tienen lo que se llama una siniestralidad. O sea, ellos deben tener un grado de beneficio. Pero ¿y por qué tiene que tener? Si es privada, pero no tiene por qué existir, porque es una estafa que hay en República Dominicana. Y además de eso, instituciones que no cumplen con su cometido, lo que es ganando enormes ganancias. Pero déjame decirte, o sea, no sé si recuerdan que anteriormente los celulares tenían un asunto de que tú comprometían lo que eran postpagos, o sea, que eran con tarjeta, que tú comprabas una tarjeta o hacías un pago y los minutos caducaban en el plan, lo hubiera usado tú o no, y tú decías, pero ven acá, yo tengo... no sabes que ahora mismo tú puedes comprar los benditos minutos y te dan un tiempo limitado todavía hoy día. Bueno, pero el asunto es... No era antes, hoy día. El asunto... escucha. Atención, pro consumidor. Tú me diste una información que no es la que yo tengo, ¿verdad? Un celular prepago, aparte de mi celular normal. Y veo que, oye, no me dan chance, me roban mi dinero, no me dan el tiempo. Entonces, fíjate cuál es el asunto. Lo que se supone es que si yo compré minutos, si yo compré 100 minutos, esos 100 minutos tienen que estar ahí hasta que yo concluya. No es de que pero que están cayó el mes. Entonces hay que reactivarlo con 100 pesos más. Lo mismo pasa con el seguro de salud. Tú tienes unos reclamos que tú puedes hacer durante el año. Tú tienes derecho a cierta cantidad mensual de medicamentos, de tú ir a la farmacia. Te pasaste de tu límite. Pero en el mes que tú no te pasaste, no te pueden reembolsar esa no, porque eso, bueno, eso son cuestiones técnicas. Lo que está aquí que tenemos es muy bajo monto asignado per cápita para los fármacos. Y por eso es que mucha gente, ¿verdad?, cuando sufre alguna enfermedad o un padecimiento relativamente grave o llega a cierta edad, no están las condiciones. Y para eso estamos hablando
de que debe de ser un seguro universal, un seguro que como debe de ser, para garantizarle, porque lo que importa es no caer en esa métrica, esas mediciones, sino garantizar un servicio de salud básico para todo el que habita en República Dominicana. Oye bien, todos. Eso ya se demostró. Hasta la misma OIT, Organización Internacional del Trabajo, que eso ha sido un fracaso. Es inmoral. Inmoral, un abuso, es una estafa. Bueno, aquí que seguimos permaneciendo, digamos, aventando, inflamando, inflando estas instituciones parasitarias. Oye, esa cuestión que tú tienes cuando tú vas con tu receta, que te lo dijo el médico, lo que te asignan, te dan. Si tú llevas 4 o 5, solamente te asignan una y coincidencialmente la más barata. La otra, resuélvelo con tu propio peculio. Aquí hay gente que se está muriendo del corazón, pero no porque sufran del corazón, sino cuando le pasan la factura. Bueno, no se me rían. Pero volviendo al tema, no solo de la parte de seguro, y es tal vez ya como las conclusiones que uno tiene que hacerse. Así como se hizo una lucha por el 4% por la educación, que de una u otra forma no ha rendido los frutos que se esperaban. Los frutos que se esperaban era la mejora de la calidad de la educación. Pero los fondos están ahí. Pero ese no es el punto. O sea, tiene que ir una cosa con la otra. Así también tiene que haber una propuesta, y digo yo, para protección del mismo Estado, para protección de los profesionales, porque de otra forma no va a haber un desarrollo, profesional en este país. Cuando tú a un bioanalista le estés pagando 11,000 pesos, tú sepas que es por una cuña política. Entonces, cuando tú no se establezca exactamente, y te van a dar un pésimo servicio, cuando tú no busques un mecanismo de decir, bueno, mira, por lo menos hay ciertos tipos de trabajadores, ciertos tipos de técnicos que hay que proteger, porque el Estado tiene que tener continuidad. Claro. Continuidad. Y tenemos que llegar a un acuerdo entre las diferentes, entre la academia, entre los gremios, los sindicatos, entre los partidos políticos, para proteger, porque estamos protegiendo al mismo Estado. Estamos protegiendo al mismo Estado. Y el Estado somos todos. Bueno, no, todos no. Yo no soy Estado, yo no. No, el Estado no somos todos. Bueno, no, o sea, el Estado elegimos el Estado. El Estado. Ni siquiera somos república, todavía mucho menos una república democrática. Participativa y directa, como debiéramos ser. No, eso es lo que es. Si tú hablas de democracia, es participación de la población. Mira, aquí cualquier, digamos, pobre, desempleado, cualquier campesino, todas esas brechas que nos hablaban, de los mismos jóvenes, ¿dónde se les pregunta? ¿Dónde se les consulta? Aquí empezó ya el proceso de definición, acuérdense, esto lo tratamos en este programa, del presupuesto. Ya estamos entrando a mayo, ya debió de haberse presentado. ¿Alguien tiene esa información? La han brindado presupuesto, la ha brindado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha habido la consulta. Acuérdense que aquí hay que hacer consultas sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ya ha pasado, saltamos la primera consulta, saltamos la segunda consulta necesaria. Y ahí está como decíamos cuando chiquito, como Johnny Walker. No, pero ahora que tú estás... Y eso es que están hablando del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de que aquí hay disminución de la pobreza con esta inflación y esta miseria que hay. Y ahora que tú tocas el tema del presupuesto, el presupuesto se hace según, como dicen en el campo. O sea, eso es de acuerdo a la voluntad. Te voy a aumentar o te voy a disminuir. Ni siquiera los municipios participan. Entonces en esta, pero también hay que ver el otro lado. Es que hay gente, a muchos dominicanos no les interesa eso. Pero eso no es que no le tiene que interesar. Es el Estado que tiene que crear las instituciones. Hasta que aquí los dominicanos estén viendo YouTube, viendo mujeres hablando por ahí, y que las cuestiones importantes se están discutiendo tras bastidores, tras puertas, van a seguir jugando con nosotros. Te voy a dar un dato. Mira, se constituye un crimen de lesa humanidad cuando las instituciones públicas y privadas no cumplen con su función, porque el pueblo llano está procurando el día a día su sustentabilidad. Entonces,
el pueblo no puede estar al tanto cuando sus instituciones son las que deberían de darle respuesta y estar atentos. Entonces, pedirle a las personas que tienen que procurar el día a día Don Luis, su sustentabilidad, busque las no puede estadísticas reclamar. de cuáles son los programas que más se ven en República Dominicana. Sí, no, eso es independiente. Ahora lo que me estoy refiriendo es que las instituciones tienen que cumplir con su responsabilidad. El pueblo no tiene tiempo ni medios. El pueblo no. Pero el tiene pueblo que está empoderarse ocupado. de su Pero creo que realidad. hay un punto de coincidencia. Tenemos, lo que tú señalas es un gravísimo problema, pero también lo que dice nuestro colega Luis Guzmán, hay que atenderlo. Tenemos que crear esas condiciones. Y no solamente decirlo en general. La televisión estatal, las emisoras estatales deben de ser el mecanismo para que todos estos temas sean debatidos, para que se les pregunte a los jóvenes qué es lo que quieren, que presenten sus demandas, articular el Congreso Nacional a todas estas consultas. Sobredimensionado Congreso. Bueno, a ese Congreso que tarde o temprano tiene que desaparecer, porque ahí lo que hay mucha gente que no representa a nadie y no son representantes. Todo eso hay que hacerlo. Aquí necesitamos un periódico del Estado, no solamente digital, sino también impreso, que tú puedas saber cuáles son las decisiones de todas esas dependencias estatales. Lo tenemos. Ahí tenemos un Banco Central que vive despilfarrando dinero. En vez de hablar por documentos y mandarlo digitalmente, ¿qué es lo que hace? Paga varios comunicados a 2 páginas en periódicos nacionales que tenemos que pagar los dominicanos, porque eso aparece inmediatamente como déficit cuasi fiscal. Al dominicano tampoco le gustaría, señor. Bueno, pero hay algo que por lo menos, un último comentario. Hay algo que yo quiero exigir de las autoridades del Sistema Nacional de Salud. La publicación de las estadísticas. La publicación de las estadísticas. No puede ser que este asunto se haya quedado en el 2019 y en el 2020 y no sepamos qué es lo que está ocurriendo aquí en el sistema estadístico de salud. Esto es una exigencia que tenemos que hacerle a las autoridades. Y que la mantenemos. Sí. Sí, y en mi caso, dominicanos y dominicanas, empodérense de su realidad, exijan. Bien. Bien. Ok. Damos las gracias a nuestro público por una vez más estar y compartir con nosotros. Hasta el próximo sábado. Bye, bye. Bye.